Buenas tardes, queridos turistas. Hoy les voy a dar una plática sobre el mundo barroco. El mundo barroco fue caracterizado por un gran fenómeno del criollismo. El criollismo fue la búsqueda de la identidad y la adopción de la gloria ibérica indígena, su mezcla como un plus ultra. El criollo es el hijo de europeo nacido en América. Ellos se ven como los mejores y responden al desprecio. En contraposición están los peninsulares. Los peninsulares ven con desprecio a los criollos y los ven como ciudadanos de segunda. Este fenómeno es también caracterizado porque el criollo empieza a cuestionarse quién soy y de dónde soy, pues no se siente identificado. Este fenómeno trae a que se rescate al indígena del pasado. Se toman aspectos prehispánicos para exaltar su naturaleza criolla, la belleza de los imperios y las antiguas tradiciones y lenguas. La cultura criolla asumía como propio el mundo histórico o mitológico anterior a la conquista y lo incorporaba a la tradición europea, aceptaba el molde occidental, pero lo enriquecía con algo tomado de la propia tierra y en ese enriquecimiento encontraba su diferencia y orgullo. La sociedad novohispana y la religión eran dos elementos indisociables por su íntima relación en los ámbitos culturales, sociales, económicos y políticos. El catolicismo era el máximo fundamento moral para las acciones de la corona y cualquier juicio de valor emitido en la colonia debía respaldarse con un fundamento teológico. La clase criolla novohispana buscó arduamente un orgullo originado en América con santos propios de la región, aún sin la canonización de Roma. Algunos ejemplos son el Señor de Chalma, el Cristo Negro de la Veracruz y la famosa Virgen de Guadalupe, cuyo templo es uno de los centros católicos más visitados del mundo. La esfera religiosa tenía su participación en la economía novohispana. Aquí surgen los patronos que financiaban cualquier obra pública en la que participara el clero. El patronazgo era sinónimo de acto de salvación. Las normas morales eran impuestas por la Iglesia y la pureza y castidad eran dos elementos inquebrantables por los religiosos. Cualquier acto contrario se exhibía con fuertes castigos. No obstante, la doble moral se escondía en todos los rincones de la sociedad. No todo era virtud como tanto exaltaban los religiosos novohispanos. La vida urbana. Una de las grandes novedades de la cultura del siglo barroco novohispano es el cambio del campo a la ciudad. La población rural es altísima todavía a raíz de la conquista. Es verdad que el campo subsiste con su personalidad propia y con sus estructuras tradicionales, sus comunidades con sus repúblicas de indios, sus gobernadores y sus caciques, y con sus propiedades comunales. Pero si en pleno siglo XVI la ciudad se desdibuja frente a la vida rural, ahora será el campo el que en cierta forma se desdibujará frente a la vida urbana. De ella tomará cada vez más elementos y ella se construirá en su modelo. La cultura del siglo XVI había tenido un tono rural, pero la cultura del siglo barroco tendrá un marcado tono citadino. En vez de conventos, fortaleza producirá catedrales, parroquias, conventos de monjas y capillas, palacios urbanos, colegios, academias, universidades, ceremonias y saraos, poemas y escritos que se leen en reuniones donde se comentan sobre estos. La cultura criolla será urbana principalmente y por eso mismo refinada, tratada como un objeto precioso. Se estaba gestando toda una cultura citadina que quizás se había iniciado desde los tiempos de Cervantes de Salazar y la fundación de la universidad, fenómeno citadino por los mediados del siglo XVI, pero que hacia fines de ese siglo y principios del siguiente tomarían realmente forma. Para comprender la magnitud del fenómeno, basta apuntar aquí que será ese manierismo el que se convertirá en barroco, y de las ciudades se extenderá al campo y dará lugar a formas populares que sin embargo tendrán por modelo las obras citadinas. Toda una cultura de ciudad cuyos valores se oponen en buena medida a los del campo, y que terminarán imponiéndose y dando el tono a toda la cultura novohispana. El criollo de la ciudad, refinado y orgulloso, resiente en su interior una tacha que mucho le agravia. Su carácter, en general advenedizo, la raza de los conquistadores desapareció prácticamente del mapa como víctima de una maldición por sus excesos. De modo que el grueso de los ricos citadinos era de origen más bien obscuro, criollos cuyos padres habían sido muy ricos, pero cuyos abuelos vivieron en la inopia. Fue característico de Nueva España que los linajes surgían y desaparecieran con igual facilidad, y como consecuencia hay una ansia de caballería y señorío. Le invitamos a conocer la Universidad Mexicana, que abrió sus cursos en 1553 y fue la primera en hacerlo en América. Toda la vida académica de la Ciudad de México está ligada a ella,
Surgió aparte de por las necesidades académicas, para darle orgullo a los criollos, ya que tienen el deseo de la cultura. La universidad es un factor de dignificación social y es prácticamente el único modo de ascenso social. La universidad atiende principalmente a los criollos y otros colegios que también puede conocer como la Capilla de San José de los Naturales y el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que atienden a indios y mestizos respectivamente. También puede conocer al rector, que es la representación material de la universidad, quien tiene incluso jurisdicción civil y criminal, o a los órganos fundamentales de la universidad, que están incluso por encima del rector, que son los claustros, como el de diputados, formado sobre todo por maestros, y el de conciliarios, constituido básicamente por estudiantes. Presencia alguna de las cátedras de la universidad, en las facultades de teología, cánones, leyes, medicina y artes. Presencia y el adiestramiento en la discusión. Conozca a maestros jubilados, privilegio fundamental entre las personas. Anímese a conocer las diversas constituciones que se hicieron para prevenir la formación de cuadrilleros. Conozca a estudiantes, los cuales son una especie de desajustados en el organismo social. Le invitamos a conocer también el único colegio mayor de la Nueva España, el orgulloso Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, el cual tiene mayor preeminencia que los colegios mayores de España. Conozca a egresados del grado de bachiller, licenciados y doctores, los cuales tienen sus ceremonias en la Catedral de la Ciudad de México. La nueva filosofía. Con la época barroca se había iniciado lo que O'Gorman ha llamado el sueño de la Nueva España. Europa, en tanto que seguía considerándose a sí misma como la fuente teórica de todo modelo posible, la cultura criolla es americana y diferente en la medida que se aferra a una tradición del pasado prehispánico. Para el mexicano barroco del siglo XVIII, su tierra representa una superación de los valores europeos y se regodea creyéndolo. Los hombres de la Ilustración europea, curiosos por definición, empiezan a mostrar un inusitado interés por América. Esto sucede cuando la cultura europea se presenta con más fuerza que en otras ocasiones como la única posible. El resultado es una serie de obras de diversas calidades y sobre diversas materias en que nuestro continente aparece con una luz muy poco favorable. Es lo que se ha llamado la disputa del Nuevo Mundo. Baste decir que muchas de las importantes creaciones culturales del México del siglo XVIII se hacen al calor de la polémica. Muchos mexicanos veían la necesidad de informarse mejor, de despabilarse, de ponerse al día, de la misma manera que algunos sintieron que las formas del barroco más tradicional no podía llevarse más lejos, pues estaban agotadas y sintieron la necesidad de volver a la columna y de revisar los viejos tratados de arquitectura para rescatar el mismo estilo barroco del marasmo. Así en otros órdenes hubo el impulso de renovarse para salvar la cultura barroca. Lo que puede llamarse Ilustración mexicana no está representada por aquellos hombres que defendían las cualidades y valores morales de su patria barroca, ni por los que intentaban una renovación filosófica, sino por otros que haciendo eso o sin hacerlo dejaron de ver con beneplácito la realidad mexicana y empezaron a criticarla violentamente. Ya no creen en los valores propios, sino que se empeñan en destruirlos. Los ilustrados niegan todo valor a la cultura barroca, la ven con pesimismo y solo esperan que el americano, en cuyas cualidades intrínsecas crean, pueda con mejor educación y bajo otras circunstancias ponerse a la altura de los tiempos.